noches, soy el doctor Jorge Oblitas. Ustedes están en Doctor O. Hoy tenemos un tema importantísimo con una invitada que es amiga de la casa, una gran amiga además. Es la doctora Lucía Blanco, ella es coloproctóloga y vamos a hablar de un tema que es bastante frecuente y que queremos compartirlo con todos ustedes, la enfermedad diverticular. Doctora, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. No, un gusto, gracias por la invitación nuevamente. La doctora Lucía Blanco es coloproctóloga y hoy día vamos a hablar de enfermedad diverticular. ¿Qué es la enfermedad diverticular? ¿Qué es la diverticulosis y qué es la diverticulitis? Son tres temas que tenemos que saber. Tal cual. Es muy importante esas diferencias, ¿no? Bueno, mucha gente no sabe qué es esta patología, qué es esta enfermedad. Entonces está bueno que demos este tipo de información porque muchas veces los pacientes tienen las enfermedades y lo desconocen, ¿no? La enfermedad diverticular, evidentemente, es una enfermedad. Se caracteriza por ser clasificada en lo que usted acaba de mencionar, diverticulitis, diverticulosis, ¿no? Empecemos con la diverticulosis. La diverticulosis es la presencia de divertículos en el intestino grueso, es decir, en el colon. Ahorita estamos hablando, ¿no?, de lo que es la enfermedad diverticular del colon, porque hay divertículos en otros órganos también, ¿no?, que serán, bueno, a cápita de otros temas. Pero en el colon se llama enfermedad diverticular del colon. Entonces, solamente la presencia, sin manifestaciones clínicas, sin complicaciones, es diverticulosis, es decir, presencia de divertículos. ¿Pero qué son los divertículos, verdad? ¿Qué son los divertículos? Los divertículos son pequeñas herniaciones o saculaciones que le salen al intestino grueso. A ver, imaginemos que el intestino es evidentemente una manguera, ¿no? Y a esta manguera le salen pequeñas protrusiones, pequeños saquitos. Ahí estamos viendo la imagen, esos pequeños redonditos que vemos ahí, donde dice diverticulosis, esas son las lesiones de los divertículos. Estas lesiones son bastante características de ciertas poblaciones. Por ejemplo, en los orientales casi no hay incidencia de esta enfermedad. No, los orientales, los africanos no tienen. Esto es una patología de Occidente, ¿no?, de nuestro continente. Y esto tiene mucho que ver y está muy relacionado, obviamente, con la dieta, ¿no? Con la alimentación, como casi todos los problemas del colon. Todo. El colon es efectivamente un órgano que necesariamente necesita fibra para funcionar bien y para no enfermarse, ¿no? Entonces, bien, hemos hablado de lo que es diverticulosis, ¿no? La presencia de los divertículos en colon. Pero ¿qué es la diverticulitis? Eso ya es diferente. Es otra cosa. Cuando estos divertículos se complican, ahí ya tenemos lo que es la diverticulitis. Itis, en medicina, todo lo que termina en itis es inflamación, infección, ¿verdad? Apendicitis, colecistitis, en este caso diverticulitis, ¿no? Entonces es importante diferenciar la diverticulosis, presencia de divertículos colónicos que no están enfermos, que no ocasionan molestias. Muchos pacientes tienen y no se enteraron, y los hallazgos son incidentales, es decir, se le hace un escáner, un TC escáner, una tomografía a un paciente por otra causa, no sé, una lesión medular o porque tiene una patología renal o ureteral, y se encuentra como un hallazgo incidental que ahí tiene los divertículos, ¿no? Entonces es importante ver que si este paciente tiene esta patología, tiene que tomar ciertas medidas, ¿no? Sobre todo nutricionales, que ya las vamos a explicar más adelante. Entonces ya hemos definido lo que es la enfermedad diverticular del colon. La enfermedad diverticular es la presencia de divertículos, que puede ser diverticulosis, cuando están ahí sin molestarte. Tal cual. O cuando se inflaman, que ya se llama diverticulitis. Exacto. El divertículo es un sáculo, como lo decías, es una bolsita, ¿no? Para que nos entiendan. Sí, una bolsita que crece hacia adentro del intestino. Exacto, sí. Y que puede infectarse. Sí, puede infectarse, puede sangrar, o sea, son las complicaciones, ¿no? También puede perforarse. Puede perforarse. Y puede obstruir, ¿no? Las 4 grandes complicaciones de la enfermedad diverticular complicada, es decir, de la diverticulitis. Esto es bien interesante y bien importante porque hay una clasificación mundial muy típica que nosotros, los coloproctólogos, también los gastroenterólogos manejan, que es la clasificación de Hinchey, ¿no? Hinchey ha hecho una clasificación bastante interesante, que la han modificado muchísimo, la Hinchey modificada, la 1, la 2, la 3, hay miles de modificaciones, ¿no? Nos falta el que, vamos a modificar Hinchey, ¿no? Está muy bien la investigación, pero en realidad la clasificación de Hinchey es algo que a nosotros nos permite estadificar y tratar la enfermedad diverticular complicada, es decir, la diverticulitis. Los estadios 1 y 2 son de manejo médico, eso es bien importante. Y los estadios 3 y 4 ya son las complicaciones, como por ejemplo el absceso pericólico, es decir, pericolónico,
o las peritonitis fecales, ¿no? Entonces eso ya es de manejo probablemente Mucho más quirúrgico. quirúrgico, ¿no? Exacto. 1 y 2, hasta los internistas podemos manejar. Sí, no, sí, ¿No? sí. Un buen internista, como usted, lo maneja. Pero ya cuando vamos a ver eso de las complicaciones más adelante. Sí, por ejemplo ahí, Doc, estamos viendo en imágenes, eso es una colonoscopía, ¿no? Exacto. Colonoscopia, como dicen los europeos, la Los europeos. colonoscopia. Y ahí vemos esos pequeños huequitos, son los divertículos. Eso estamos viendo por dentro del colon. Esto Claro. lo vemos con un endoscopio, ¿verdad? Exacto. Y ahí vemos los hallazgos, esos son los pequeños divertículos. Y ahí tiene bastantes este paciente. Ahora, ¿cuántos? Pero existe una cantidad limitada de divertículos. Pueden haber 2 o 3, o pueden haber muchos. Hemos visto diferentes. Hemos visto 2 o 3 así aislados, enfermedad diverticular aislada, nos ponen, o diverticulosis aislada, como puede haber masiva. Generalmente se encuentran en lo que es el colon sigmoideo, ¿no? En la última porción, antes de llegar al recto. Pero hemos visto en otros casos que los pacientes tienen divertículos en todos los segmentos el marco colónicos. colon. Sí, tal cual. En todo el colon. Todo, completo. Es exclusiva del colon, del intestino grueso. Y también hay divertículos en el intestino delgado. Y También también se hay puede. divertículos esofágicos, ¿no? Ya. Pero en el caso de la patología colónica son falsos divertículos. ¿Por qué? Porque carecen de lo que es la capa muscular. Ya. Entonces, eso hace la diferencia entre un divertículo verdadero y uno falso. En el caso del colon, no tienen capa muscular estos divertículos. Entonces, son divertículos solo de nombre. Exacto, exacto. ¿Cuáles son los síntomas que sienten los pacientes en los que cuando van a tu consulta dicen, no, puede ser que tenga divertículos? Bien, algo importante, la gran mayoría son asintomáticos, no dan molestias hasta que pasa algo, hasta que se complican. En general, si viene a mi consulta un paciente con sangrado digestivo y tiene más de 50, 60, 70 años, hay que pensar en lo que son las causas de hemorragia digestiva baja, ¿verdad? Obviamente el cáncer colorectal siempre hay que pensar que puede ser eso, la típica enfermedad hemorroidal, pero cuando nos da ciertas orientaciones el paciente ya pensamos que puede ser enfermedad diverticular. Como por ejemplo, estos sangrados son autolimitados. El paciente sangra por ahí 2 o 3 días con la defecación, es decir, la denominada hematoquesia, y luego se autolimita el sangrado. A veces hay un dolor abdominal un poco inespecífico, mal localizado, a veces predomina en lo que es el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Hay distensión abdominal, puede haber algo de meteorismo, es decir, gases, esa incomodidad, pero si no están complicados, mucho más allá de eso no dan. Sin embargo, cuando la enfermedad diverticular ya estamos hablando de una diverticulitis, es decir, de una enfermedad diverticular complicada, ya vemos lo que es un dolor abdominal muy importante, hay fiebre, en el laboratorio ya podemos ver el aumento de los glóbulos blancos, ¿no? La leucocitosis, y sobre todo al examen físico abdominal, incluso hay datos quirúrgicos, ¿no? Lo que nosotros llamamos los signos de abdomen irritativo, ¿verdad? El típico Bloomberg, ¿no ve? Todo eso. Entonces, eso es bien importante diferenciar, que, les repito, la mayor parte de los pacientes que tienen divertículos, si no tuvieron molestias, lo pasan asintomático. Y hay gente que ni se entera que tiene. Que nunca se han enterado. Nunca se ha enterado. ¿Y Nunca hay se han alguna enterado. historia así que te digan, a mí de vez en cuando tenía diarreas o tenía estreñimiento? ¿Existe alguna relación con eso? No, eso más que nada nos hace pensar en lo que es el síndrome de colon espástico, que está más relacionado con los cambios de hábito defecatorio. La Ya. enfermedad diverticular, si no se complica, No te da síntomas. no da prácticamente síntomas. Y Y si las se- complicaciones son lo que es la perforación, el absceso, la obstrucción y la fístula, ¿no? Hemos visto Claro. fístulas en los casos más avanzados. Las fístulas, por ejemplo, tenía una paciente con una fístula sigmoideo-glútea. Se había hecho fístula entre el colon sigmoides y el glúteo. O sea, increíble. ¿no? Wow. Sí, un caso complicado. Feo. Sí, difícil manejo, la señora de la tercera edad, gracias a Dios ha podido salir bien, pero las cirugías son complejas, ¿no? Manejar las complicaciones siempre es complejo, entonces siempre mencionar que es mejor prevenir. Entonces ahora hacer hincapié en por qué nos da la enfermedad diverticular, o yo la puedo prevenir, o por qué a los orientales no le da. O sea, me tengo que ir a Claro. vivir algo, no.
A nosotros nos da enfermedad diverticular por las malas condiciones dietéticas que tenemos, los malos hábitos dietéticos. Nuestras dietas son muy pobres en fibra, son muy altas en carnes rojas, en carbohidratos. Entonces todo eso hace que el colon esté predispuesto a un aumento en la presión. Cuando aumenta la presión dentro del colon, que es un tubo, entonces este aumento de la presión hace que se formen estos divertículos, porque estas saculaciones, estos saquitos que crecen, se forman por eso, por diferencias de presiones, en realidad por un aumento de la presión. Y si nosotros consumimos poca fibra, las heces fecales tienen mala consistencia y pedacitos de materia fecal se introducen en estos saquitos. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí se infectan, ahí se perforan o sangran. ¿Por qué pueden sangrar los divertículos? Porque justamente en el lugar de las herniaciones es donde penetra el vaso nutricio, que es la arteria que nutre al colon. Y tenemos muchas arterias, ¿no? Y se rompe un poquitito y sangra. Se rompe un poquitito y sangra, exacto. Sí. Cuando ya tienes la sospecha de una enfermedad diverticular o una diverticulitis, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo haces el diagnóstico? ¿Cómo logras diagnosticar? Bien, el diagnóstico, bueno, obviamente la colonoscopía, que es la visión directa de los divertículos. Podemos también hacer lo que en nuestro medio está muy en boga, que es el colon varitado o el colon por enema, el famoso enema de bario, ¿no? Al paciente lo sometemos a un enema, que es justamente con un contraste, que es el bario, y también se dice doble contraste porque también se introduce gas. Y lo que se hace es que ese contraste va a ir a sellar todas esas herniaciones. Se mete como si fuera estuco, exactamente igual. Y se sacan radiografías, y en las radiografías podemos ver todo el colon pintadito y todos los divertículos pintaditos de blanco. Es bien bonito ver una imagen así, sí, todo lleno. Y de hecho, este colon varitado también se puede utilizar como un medio de tratamiento. ¿Por qué? Porque al introducirse el bario dentro del saquito, si está sangrando, lo tapa. Es decir, controla el sangradito. A nosotros nos ha funcionado muy bien en el Hospital Obrero, sobre todo donde me he formado. Nos ha funcionado muy bien utilizar este estudio como diagnóstico y como tratamiento, ¿no? Es diagnóstico terapéutico. Sí, entonces lo diagnosticamos, como te dije, con la colonoscopía, con el colon varitado, pero también con la tomografía, ¿no? Que son los medios de diagnóstico para esto. ¿Una ecografía no te sirve? No se puede ver, porque la ecografía no ve lo que es órgano hueco. No es el estudio indicado, ¿no? Es imposible. Bueno, igual tienes que pedir laboratorios. Hay que pedir. Me imagino que coprocultivo. Siempre tratamos de hacer un chequeo completo de lo que es la parte fecal, en un paciente sobre todo que viene por primera vez, ¿no? A la consulta. Quizá tiene un historial, antecedentes, por ejemplo, de cáncer colorectal. Siempre es bueno pedirle, aunque sea una sangre oculta, si no quiero ir directo a la colonos, ¿no? Vamos manejando eso. Sangre oculta es un buen indicador. Sí, sobre todo que ahora están las partes donde la sangre oculta se utiliza de manera con los marcadores inmunológicos, ¿no? Ya ha avanzado un poco más. Mucho, sí. Claro, ya no es como antiguamente, ¿no? Que el agua oxigenada. Sí, tal cual. Sí, que era mucho más básico. Todo ahora ha avanzado mucho y sí, hay cosas que ya nos sirven mucho más. Sí. Tengo una pregunta, pero nos tenemos que ir a una pausa, querida Lucía. ¿Qué factores aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad diverticular? Lo contestamos cuando volvamos. Bien. Vámonos a una pausa, queridos amigos. Rick, vámonos a la pausa. Primera pausa acá en Doctor O. Como siempre, gracias por acompañarnos todos los lunes, miércoles a partir de las 19 horas a través de las redes sociales, a través de nuestra página web www.transmedia.com.bo. Nos vamos con este primer consejo que siempre es útil y fundamental para usted que obviamente siempre quiere cuidar la salud. Últimamente el clima mejora y todos queremos vernos bien, estar saludables. Ahora esto es posible junto a Formolime. Formolime es un producto de origen natural que actúa atrapando hasta el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de manera natural. Con Formolime, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Yo hubiera querido verme así cuando tenía su edad, vieja. ¿Chicas? Adri, Nikki, ¿cómo están? ¿Dónde han estado? Ahí nomás, bien. ¿Vos? También, ¿cómo están? Estás súper bien. Gracias. Sí, se te ve súper bien. Gracias, chicas.
Con razón. Con Natur Complex, verte y sentirte bien. Dai, este vestido te va a quedar perfecto. Tengo que bajar de peso. Así no voy a ir a la fiesta. Pero toma Formuline, es la solución. Quitarse un peso de encima y vivir de forma saludable ahora es posible. Formuline atrapa el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de forma natural. Puedes bajar más de 4 kilos en solo 10 semanas de tratamiento. Con Formuline, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Somos Tu Salud, la red de salud alemana. Tiene un centro de salud espectacular en la zona sur de Nachumani. Ustedes conocen la clínica alemana, la tradicional, la que todos sabemos que tiene los mejores profesionales. Se encuentra ahí en Sopocachi, la conocen todos. Bueno, ahora tiene un centro de salud donde tiene 25 especialistas y 40 especialistas a llamado. 25 especialistas que están ahí todos los días para atender cualquier problema de salud que tú tengas. Y dentro de poco va a inaugurar la clínica alemana del sur. Volvemos con la doctora Lucía Blanco. Estamos hablando de enfermedad diverticular, diverticulosis y diverticulitis. Parece un trabalenguas. ¿Qué factores aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad diverticular? Bien. Bueno, la diabetes se ha visto últimamente. De hecho, hay estudios que dicen que un paciente diabético tiene más posibilidad de desarrollar enfermedad diverticular del colon. Eso es bien interesante. Bueno, yo justamente ahora estoy haciendo mi tesis doctoral en esto, ¿no? Diabetes y relación con la enfermedad diverticular del colon. En la altura. Es muy interesante, muy interesante. La fisiopatología de esto es interesante, ¿no? Porque cuando aumenta el azúcar en sangre, hay un proceso que se llama glicilación, y la glicilación se vio que está relacionada con la debilidad de la pared colónica. Es increíble. Así que es ¿Y la altura? Muy interesante. La altura, por supuesto. ¿Por qué? Porque a más altura sobre el nivel del mar, las presiones atmosféricas son menores. Entonces, la presión dentro del colon aumenta. O sea, es un juego de presiones. Claro. La presión dentro del colon, que manejamos gases, aumenta. ¿Por qué? Porque la presión es menos. Entonces, no tiene contra qué luchar. Sí. Exacto. Entonces es bastante interesante, ¿no? La parte fisiopatológica de esto. Entonces la altura también es un factor de riesgo Sí, para la diverticulosis. sí, Hay más gente con diverticulosis en la altura. En la altura. Sí, exacto. Otro de los factores de riesgo, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la obesidad, por también. supuesto, y ni hablar la dieta. Yo diría que la dieta es el factor fundamental, porque la dieta pobre en fibra hace que las heces fecales no sean de la característica y consistencia adecuada. Por lo tanto, eso hace que el colon no tenga la contractilidad normal que requiere, ¿no? O sea, si las heces fecales no son de la característica y consistencia adecuada, el colon se va a enfermar. No solamente enfermedad diverticular, nos da otras patologías también. Colon espástico, en la parte rectoanal, la enfermedad hemorroidal, las fisuras anales, incluso abscesos, las criptoglandulares, o sea, todo. Prácticamente, como lo decíamos al principio, ¿no? La dieta para la patología colónica es fundamental. Es importantísimo. Muy importante. Y una vez que ya conoces los factores de riesgo, puedes ayudar a prevenir, ¿no es cierto? Sí. Puedes prevenir. Exacto. Se puede prevenir. Ahora, es cierto que mucha gente, por ahí yo le digo que como hallazgo, mira, tienes enfermedad diverticular, bueno, no te preocupes, esto es así, se maneja con dieta, hay que cuidarse un poco de lo que es las pepas, las semillas, ¿no? Porque se introducen en esos divertículos. Claro. Entonces,
Hay literaturas que dicen que no tiene nada que ver. Yo la verdad prefiero ser un poco más cuidadosa y de cuidado se le introduzca la pepita y justo esa pepita le haga sangrar ese divertículo, ¿no? Entonces mejor cuidarse. Pero sí. ¿Existe algún tratamiento médico que no sea quirúrgico? Claro. En las etapas que no son quirúrgicas, por ejemplo, hasta el Hinchey 2, nosotros podemos manejar lo que es la antibiótico-terapia, los analgésicos, la hidratación, el dolor abdominal con antiespasmódicos, ¿no? Con analgésicos, y generalmente el cuadro remite. Es decir, hay pacientes que hacen muchos episodios, ¿no? De diverticulitis, pero que no llegan a la complicación quirúrgica. Pero también están los que debutan con un dolor, por ejemplo, directo. Terrible dolor en fosa ilíaca izquierda. Bueno, apendicitis raro, a no ser que tenga los órganos al revés, no es exacto, que puede pasar, hemos visto algún caso. Pero en general, si hay un dolor muy agudo en fosa ilíaca izquierda, con fiebre, con datos abdominales quirúrgicos, hacemos el escáner y confirmamos que tiene por ahí una enfermedad diverticular, un Hinchey 4, ¿no? Ya hay líquido libre, o sea, estamos hablando de una perforación, una peritonitis fecal, eso ya a quirófano, ¿no? Directo. No hay otra opción. Pero mientras tanto puedes mantenerlos. Sí, si no tiene una complicación quirúrgica, el tratamiento es médico, sí. He visto hace mucho tiempo atrás, no sé cómo serán las cosas ahora, que les daban antibióticos de manera preventiva. Sí, hay literaturas que mencionan que se daba como profilaxis, ¿verdad? Pero en realidad les daban como un tratamiento, porque no era una dosis única. No se ha demostrado que eso tenga relación con la mejora de la presencia diverticular. Una vez que el divertículo se ha formado, que ese saco se ha formado, no remite. No, eso no vuelve a la normalidad nunca más. Nunca más. Está ahí. Está para toda la vida. No es que tomate esta tabletita y el divertículo se va a desaparecer. No desaparece. ¿Y cuáles son los alimentos que deberíamos evitar si tenemos enfermedad diverticular? Bien. Evitar todo lo que nos produzca materias o heces fecales de mala calidad. O sea, carnes rojas, no evitar o sea, prohibirlas, pero sí disminuir, ¿no? Disminuir el... Exacto. Las grasas, los condimentos y todos los alimentos que tengan semillas o pepas, ¿no? Todo lo que tenga... Tomate, frutillas. Exacto. Carozos, incluso. Todo lo que tenga componentes que se puedan introducir en esos divertículos. ¿No? Porque esas pepas o esos carocitos no se digieren, entonces van a ir al colon. Y se pueden introducir en un divertículo y ahí sonamos. Ahí se puede complicar. Ahora, en un paciente que tiene enfermedad diverticular, que tú ya lo has diagnosticado, ¿cuándo debería ir al médico? ¿Cuándo debería asustarse y decir, pucha, no? Porque yo conozco muchos casos que ellos ya conocen su enfermedad. Sí. No, son mis divertículos. Inclusive ya solitos toman su antibiótico, toman su antiespasmódico. Sí. ¿Cuándo deberían? Cuando el dolor no calma, ¿no? Cuando el dolor no calma, sobre todo si son pacientes que ya se conocen y no, me tomo mi analgésico y se me pasa. Si un dolor abdominal no pasa en 6 horas, requiere la revisión médica, ¿no? Y es importante eso que menciona, porque muchos pacientes vienen a la consulta y me dicen, no, sí, me está doliendo hace rato acá y yo tengo enfermedad diverticular, por si acaso, doctora. Ya. Entonces uno va, revisa y a veces encontramos inclusive hasta un plastrón, ¿no? Que es cuando ya está perforado el divertículo, el resto de los órganos de la cavidad abdominal, a manera de protección, sobre todo el epiplom, van y se pegan ahí, como para proteger esa perforación. Entonces se palpa, ¿no? Una masa, un aumento de volumen. Incluso ya hay datos peritoneales, ¿no? Y así que sí, charquear. Sí, la gran mayoría sí. Alguna vez he manejado médicamente un paciente que estaba entre el Hinchey 2 y el 3, que es el límite. Y bueno, que ha tenido buena respuesta, ¿no? Nos hemos arriesgado. Con antibiótico, internado por supuesto, con antibióticos, buena hidratación, analgesia y el cuadro ha remitido, ¿no? Pero era por, no sé, su suerte, bendición de la vida. Pero sí, todo es... Es la doctora Lucía. Un milagro. Lucía, ¿cuáles son? Hemos hablado ya de esto, pero me gustaría que lo recalquemos. Sí. ¿Cuáles son ¿Qué pasa si no te ves bien, si no haces tus controles? Porque esta es una enfermedad que requiere controles por lo menos una vez al año. Sí. ¿No? ¿Qué es lo peor que puede pasar en el caso de una enfermedad diverticular? ¿Cuáles son las complicaciones que ya las hemos visto hace un minutito? El sangrado, por supuesto, la hemorragia,
que, bueno, para hablar un poquito de cada una de las que voy a mencionar, la hemorragia a veces es masiva, ¿no? Viene el paciente con una hemorragia digestiva baja realmente severa. Un gran sangrado. Un sangrado. Una sangre, no es el mismo sangrado, por ejemplo, de una fisura anal. No, para nada. Este es un paciente que bota sangre. Doctora, estoy haciendo bacines de sangre. Es un paciente que en 2 días es anémico y tiene riesgo vital. Es decir, se puede morir, ¿no? Si sangra. Entonces, viene al hospital, a la clínica, le hacemos tacto rectal y evidentemente vemos el sangrado. Tremendo sangrado. Entonces, ahí lo que hay que hacer, internamos al paciente, se le hacen todas las medidas, ¿no?, de soporte, incluso transfusiones sanguíneas en alguna ocasión. Entonces, si el sangrado es masivo, hay que hacer el rescate, ¿no?, de este paciente y determinar qué es lo que se va a hacer. En muchas ocasiones se autolimita. En otras ocasiones la colonoscopía nos puede ayudar haciendo algún tipo de intervención local. Sí, utilizan, sí, exacto, utilizan diferentes sustancias, ¿no? Lo ideal sería la embolización selectiva, que lamentablemente en el medio no se dispone, pero la embolización selectiva es el tratamiento ideal para el sangrado activo de la enfermedad diverticular. Pero bueno, evidentemente cuando estos sangrados son tan masivos ponen en riesgo la vida, ¿no? Y eso es realmente grave. A veces los sangrados son muy escasos, se autolimitan y ahí pasó. Sangró un vasito de un divertículo y ya pasó. Pero a veces el sangrado Pero ese sangrado igual tienes que dar antibióticos. Siempre utilizo yo porque es mejor. Ya se ha abierto, hay una solución de continuidad. Siempre y es el mejor. intestino es así, ¿no? Tal cual. Esa es una de las complicaciones, el sangrado. Otra, la perforación. Si se perfora este saquito, es decir, esta hernia, entonces estamos hablando de que ya hay una comunicación entre el colon y la cavidad abdominal. Entonces, si el colon tiene heces fecales y se perfora, obviamente esas heces fecales van a entrar a lo que es la cavidad peritoneal y el paciente va a tener una peritonitis fecal. Y eso es quirúrgico, no hay otra, ¿no? Claro. Si hay heces en el abdomen, tienes que abrir, limpiar, cortar. Se puede abordar por laparoscopía, esto es lo bueno del acceso laparoscópico, se puede hacer, ¿no? En otros lugares del mundo la robótica, por supuesto, robótica todo. Pero nosotros, bueno, hasta nuestra gran ciencia es la laparoscopía, que para nosotros es eso. Bueno, humildemente hacemos laparoscopía, ¿no? Momentos que nos hacen humildes. Exacto, los grandes momentos que nos hacen humildes. Esa es otra de las complicaciones, ¿no? Otra de las complicaciones, la fístula, no es tan común, pero sí se menciona y también sucede, ocurre, he tenido casos. La fistulización. Eso es difícil de manejar porque si bien el organismo sabiamente dirige esa perforación hacia afuera, nos genera un canal que para revertirlo es realmente un drama, porque hay toda una fibrosis de tejidos, hay que entrar a operar, a veces una cirugía no es suficiente, entonces la fístula siempre es un drama. Sí. Sangrados, perforaciones, fístulas. Y el absceso, por supuesto, ¿no? La abscedación, la infección, ¿no? Que a veces con antibiótico-terapia va bien, a veces se puede hacer lo que es el drenaje percutáneo, también va muy bien, y en el último de los casos lo que es quirúrgico, ¿no? Ahí vamos. ¿Cuándo tú decides operar? ¿Cuándo programas unas? Me imagino, son pacientes que tienen muchas complicaciones, que se han infectado varias veces, entonces ya vas la próxima te puedes pasar a un estadio 4, digamos, ¿no? Claro, eso es importante, esa pregunta. ¿Cuándo yo le opero a este paciente? Bueno, 2 cosas. Primero, si es agudo, lo tengo que operar. Cuando es una emergencia, operas no tiene otra. No tiene otra porque tiene riesgo vital. Pero si es un paciente que me hizo múltiples episodios de diverticulitis sin llegar a una perforación o una complicación más grave, pero estas diverticulitis me van ocasionando obstrucciones, porque es otra de las complicaciones que describe la literatura, la obstrucción por diverticulitis crónicas. Entonces, ese es otro dato que me puede indicar a mí que tengo que operarlo a este paciente. A veces se pueden hacer dilataciones endoscópicas, pero en general cuando las estenosis que ocasionan las infecciones son las más severas. Claro. Así entonces, que sí, hay que operar. Sí. ¿Y cómo es la cirugía? ¿Haces una resección del colon? Si entro con un paciente programado, es decir, de manera electiva, yo lo estudié al paciente, sé que su estado nutricional es muy bueno, sé que es un paciente con buen peso, con valoración cardiológica, es decir, si yo ya lo tengo preparado al paciente, yo puedo hacer una cirugía electiva con resección, es decir, saco el segmento colónico enfermo, exacto, y se puede hacer una anastomosis, es decir, volver a unir.
se vuelve Ya. a coser, ¿no? Esta manguerita que es Exacto, el colon. se vuelve a unir. Pero si yo estoy entrando de urgencia, un paciente anciano, malnutrido, cardiópata, hipertenso, muchos factores Ahí de está riesgo. haciendo la guerra directamente. No, es grave entrar a veces al abdomen diverticular complicado porque realmente no se identifica nada. No sabes qué vas a hacer, Claro. qué va a pasar, qué vas a cortar. Sí, no se identifica nada. Es muy difícil ir identificando los segmentos hasta que, bueno, se va lavando, se va limpiando con mucha paciencia y finalmente se identifica el segmento problema y se reseca, ¿no? Y en ese momento ya el tema de volver a unir, bueno, el cirujano, el coloproctólogo tiene que tener mucha cautela en cuál va a ser la decisión que tome. ¿Lo voy a volver a unir? Si es un paciente anciano, si ese tejido está infectado, o sea, ¿me va a prender a mí esa sutura? Claro. ¿No será mejor hacerle una colostomía, colostomía. algo temporal, que al paciente quizá lo tenga un tiempo con una Hasta bolsita? que se limpie el abdomen. Exacto. Todo eso. A veces es mejor, ¿no? Yo tengo que pensar cuál va a ser el pronóstico de este paciente, porque si yo lo uno en mala condición, eso se va a volver a abrir. Puede volver a infectarse, abdomen agudo otra vez. Por supuesto, hay todo un drama y ese paciente quizá no salga. ¿Y por qué? Porque no he tomado una buena decisión. Entonces, siempre digo, el mejor cirujano es el que quizá toma las decisiones más certeras, ¿no? Y no tanto el qué dirán, porque siempre cuando uno Claro, sale del eso. quirófano, los colegas, ¿no? Ay, ¿por qué has hecho así? Deberías haber hecho esto. Yo creo que hay que estar en el lugar, ¿no? De cada cirujano. Pero yo, por lo menos, tengo una Cautela. escuela conservadora. Pensar en el siempre. paciente Pensar primero, que el paciente ¿no? puede ser mi familia, sí. Claro, Siempre. exactamente. Tenemos que irnos a otra pausa para cumplir con nuestros auspiciadores. Volvemos con más sobre enfermedad diverticular. Estamos con la doctora Lucía Blanco, ella es coloproctóloga. Volvemos después de estos anuncios. Una nueva pausa acá en el programa con un consejo, el consejo que, bueno, ayudará mucho definitivamente a que usted se vea muy bien. Estamos hablando de que el mejor regalo para usted y la familia es el bienestar. Colnatur Complex es el colágeno hidrolizado número 1 de Bolivia. Los beneficios de Colnatur son: repara huesos y tendones, regenera músculos y cartílagos, lubrica articulaciones, fortalece ligamentos, uñas y cabellos, aporta firmeza y elasticidad a la piel. Elige tu Colnatur preferido. Colnatur, expertos en colágeno, es un producto distribuido por Laboratorios Bagó de Bolivia. Nos vamos a esta nueva pausa, como siempre la invitación a que siga con nosotros, retornamos en breve porque tenemos todavía un camino más por recorrer acá en Doctor O, que va los lunes y miércoles a partir de las 19 horas. Ya volvemos. Para lograr un objetivo, se necesita fuerza. Se necesita preparación. Se necesita disciplina. No hay excusas, lo tienes todo. Tienes Colnatur Sport. Que nada te detenga. Colnatur Sport. Máximo rendimiento. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. Infómanos. ¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Te falta energía? ¿Te faltan vitaminas y minerales? Toma Verotonil, la fuente de energía y vitaminas que tu cuerpo necesita. Verotonil, activa tu energía. Síguenos por www.transmedia.com.bo. 24 horas contigo. Transmedia, la evolución de la radio. La clínica alemana, nuestra clínica alemana de aquí de Sopocachi, la tradicional, donde siempre ha habido grandes profesionales al servicio de tu salud,
Tiene ahora una red de salud. Cuenta con el centro de salud en la zona sur, en Achumani, donde más de 25 especialistas están ahí para atender cualquier problema que tengas. 40 especialistas ha llamado, y dentro de poco la clínica alemana estará con una sucursal ahí en la zona sur, en Achumani. Estamos de retorno con la doctora Lucía Blanco. Ella es coroproctóloga. Estamos hablando de enfermedad diverticular, diverticulitis, diverticulosis y todos los problemas que esta enfermedad conduce. ¿Cuál es la tasa de éxito de la cirugía para la enfermedad diverticular? No, claro, la tasa de éxito es muy elevada, ¿no? Porque evidentemente... Tú sabes que estás operando para salvar. Sí, por supuesto. Un paciente perforado no tiene otra opción que no sea la quirúrgica. Entonces, a no ser que nos dé para una intervención, no si hablamos de un absceso pericólico, pero estamos hablando en este caso de un Hinchey 4, ¿no? De la indicación quirúrgica absoluta. De por sí es absolutamente resolutiva, pero siempre se le explica al familiar, al paciente, que estamos entrando en una condición probablemente de sepsis, ¿no? Los pacientes que ya tienen peritonitis fecal a veces están 2 o 3 días perforados, ¿no? En la casa, muchas veces llegan así, el dolor es 2, 3 días, y cuando llegan estamos hablando de un paciente con peritonitis fecal, pero que tiene ya un cuadro séptico, ¿no? Una septicemia, lo que se denominaba, ¿no? Antiguamente, y quizá la gente lo conoce mejor con ese término. Entonces eso ya, si bien la cirugía, o sea, la cirugía fue todo un éxito, ¿no? Salimos así, porque mecánicamente fue todo un éxito, pero después el organismo tiene que luchar con esos resabios de una infección tan severa. En general, si el paciente es de la tercera edad, va a terapia, ¿no? A un soporte vital. Si realmente el cuadro ha sido muy severo, incluso hasta soporte ventilatorio, ¿no? Son cuadros severos. Entonces, por eso no hay que llegar a estas instancias, ¿no? Sobre todo porque el organismo avisa. Claro. Si un dolor abdominal dura más de 6 horas, no te quedes 3 días, 4 días. Es obvio que algo malo está pasando. Más si es un dolor realmente intenso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Sí. Y después de que has operado, más allá de los cuidados que se tienen que tener después de una cirugía de este tipo, ¿existe algún cuidado en especial? La dieta, por supuesto. Siempre la dieta. No, porque pueden volver a salir. Los divertículos se pueden volver a formar. Yo tengo pacientes que, bueno, esta enfermedad, importante mencionar que no lo hemos dicho, es a partir de los 50 años, ¿no? 50, 60 años. Es raro que alguien de 20 o 30 años tenga enfermedad diverticular. Es muy raro. Hay, pero no es lo más frecuente. Entonces, en estos casos, evidentemente hay que cuidar la dieta en el posoperatorio, porque como te mencionaba, tengo pacientes que por ahí un colon por enema de hace 10 años. Bueno, repetiremos, veremos cómo está. Se han triplicado los divertículos. Claro. Entonces comparamos sus estudios, mira, antes tenías 4 y ahora tienes 50. ¿Qué ha pasado? Evidentemente la dieta, quizás son pacientes diabéticos que no se cuidan, porque hay mucha indisciplina, ¿no? Hay mucha indisciplina en los pacientes. Pero si no logramos una cultura de responsabilidad con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con la dieta. De disciplina, buenos hábitos. Y aparte cumplir con la indicación médica. Yo tengo muchos pacientes que yo les indico fibra, ¿no? El famoso salvado de trigo, ¿no? Salvado de trigo de una marca, porque a mí me parece que es la más suave, la más tolerable. Y son pacientes que, ay, no, doctora, no consumo fibra, no febres. Y creen que se los digo porque me da la gana de que tome fibra. No, tiene que hacer caso. Y no hay esa cultura en muchos pacientes. Uno lucha contra eso. Y eso también debería considerarse la negligencia del paciente, claro, ¿no? Hacia la medicina, hacia su cuerpo. En otros países están estudiando, como casi todos tienen seguro, que si el paciente no se cuida, subirle la prima del seguro. Sí. Porque tú te das cuenta cuando un paciente no se ha cuidado, ¿no? Sí. Tienes parámetros laboratoriales, físicos, biofísicos y todo, ¿no? Obvio. ¿Has hecho tu dieta? ¿Has tomado tu salud? A ver, ¿cuánto estás tomando? Y te cuenta cualquier cuento. Y obviamente no es la indicación que uno le dio. Entonces, obviamente no está cumpliendo. Entonces, tiene que cumplir. Hacen riña. ¿No riñes? Sí, pero con cariño. Es que es difícil, ¿no? Sí, es difícil. ¿Qué complicaciones pueden haber después de una cirugía? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes después de una cirugía? Después de una cirugía, el cirujano
A ver, yo trato de irme a dormir en paz porque siempre trato de hacer siempre lo mejor, ¿no? Como todos, por supuesto, como todos los cirujanos, ¿no? Pero muchas veces las complicaciones se manifiestan, ¿no? Puede haber sangrado, puede haber, qué sé yo, las fístulas también, ¿no? Después de una cirugía se puede fistulizar el paciente, las infecciones de la herida quirúrgica. Esos, dentro de lo que es las mismas complicaciones del mismo acto quirúrgico, sin mencionar las que podrían pasar, la tromboembolia pulmonar, las neumonías, la trombosis venosa profunda. O sea, el paciente posoperado es un paciente que... Es una bomba. Es una bomba. Si no se siguen los protocolos, más bomba aún. No, pero fatal. si sigues todos los protocolos, no deberías tener problema. No, la vida del cirujano, yo me acuerdo del doctor Favaloro, ¿no? El cirujano convive con la muerte, ¿no? Y es real. Uno entra a un abdomen, en el caso de lo que es el cirujano general o el coloproctólogo en mi caso, y es la caja de Pandora. No sabes lo que te vas a encontrar. A veces Claro. realmente hay cirugías que son... Estamos ahí, ¿no? Rezando, ¿no? Realmente rezando. Rezando ayuda divina porque hay abdómenes que son realmente complejos. Bien difícil. Muy difíciles, complicados. Gracias a Dios, hasta el momento todo ha salido siempre bien. Complicaciones, por supuesto, se presentan, ¿no? Claro. Las mínimas, pero sí se presentan, pero hay que lidiar con esto, ¿no? ¿Qué pasa con la absorción de los alimentos? Sabemos que en la primera porción del intestino es donde se ocurre la mayor parte, ¿no? Pero Sí. ¿qué sucede cuando haces una gran resección de colon? Bueno, en realidad, cuando hacemos resecciones grandes, ¿no? Que en algún momento lo hemos tenido que hacer, lo que es la colectomía total, a veces tratamos de hacer reservorios, ¿no? Ileales, son técnicas quirúrgicas ¿para qué? Para evitar que este paciente tenga diarreas continuas. Entonces tratamos de hacer un reservorio a manera de que tenga cierta como absorción y que el paciente no esté defecando continuamente. Es muy difícil manejar estos casos, Sí, ¿no? es muy difícil. ¿Ocurre mala absorción? No. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que al ya no tener el órgano que se encarga de lo que es bueno, el manejo de los líquidos para la concentración, ¿no? La formación de la materia fecal, son pacientes que nos hacen deshidrataciones. Se deshidratan, ¿no? Por diarreas. Es difícil manejarlos, es muy difícil. ¿Y qué pasa con la flora intestinal? No, por supuesto la flora intestinal se va con la cirugía, ¿no? Se fue. Entonces son pacientes que les damos más probióticos, dietas un poco más secantes, ¿no? Astringentes. Ahí reducimos un poco lo que es la fibra porque, bueno, Claro. obviamente ya no tiene con qué trabajar. Entonces es importante ese manejo. El manejo posoperatorio del paciente posoperado de resectivo masivo de colon es bien difícil. Es complicadito. Es muy complicado, re complicado. No Y- tengo muchos pacientes, tengo un par, 2 pacientes en total que no tienen colon. No tienen colon. No tienen colon. Y viven, Wow. sí, y viven. Viven sin colon. Viven sin colon. Pero obviamente les das sus... Sí, son pacientes que han Suplementos, aprendido ¿no? a manejarse también. Yo creo que han sido ellos elegidos porque son bien cumplidos, o sea, la antítesis de lo que mencionábamos antes. Son Que realmente eso las influye excepciones. mucho, ¿verdad? Sí, ellos están vivos porque han sido muy cumplidos. Disciplinados. Sí, Controlan bien su... sí, sí, sí. Sí. Es pero es- importantísimo, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero- ¿Cómo puedes vivir sin colon? Se puede, Claro. Ya. pero hay que Ah. tener una dedicación del paciente, su médico, nutrición, es todo un manejo Es multidisciplinario, multidisciplinario, ¿no? claro, sí, sí. En estos casos sí. Sí. ¿Qué relación hay con el ejercicio físico? Bueno, evidentemente lo que es el ejercicio físico siempre está indicado incluso para todas las edades, ¿no? En la medida de las posibilidades de cada edad. Los pacientes con enfermedad diverticular se ha demostrado que son pacientes que tienden al sedentarismo. Entonces son pacientes que estancan toda su anatomía. Entonces nosotros sabemos que un paciente que no haga ejercicio físico empeora su diabetes, su hipertensión, Todo. todo. Y la enfermedad diverticular está relacionada con eso también. Así que hay que hacer ejercicio, ¿no? Para la motilidad intestinal, para la motilidad colónica. El ejercicio ayuda absolutamente a todo el organismo. ¿Influyen los laxantes, el uso de laxantes frecuentes? El uso de laxantes, de purgantes, yo digo que es veneno para el colon. No deberían indicarse nunca jamás en la vida, a excepción
de las preparaciones para ciertos estudios, ¿no? ¿Cuándo podemos purgar a un paciente o laxarlo? Cuando le vamos a hacer una colonoscopía o cuando lo vamos a preparar mecánicamente para una cirugía o para un colon por enema, ¿no? Pero después hay gente que viene, ay doctora, yo tomo laxante hace 10 años. Oh, Dios mío. Ese colon ya ha perdido totalmente la motilidad, porque lo que hace el laxante es directamente las heces fecales las superhidrata, las vuelve como diarrea, para que me comprendan, y directamente resbalan por el colon. Ese colon ya no tiene que trabajar. Claro. Entonces el colon con laxante dice, ay, ¿para qué me voy a mover? Si acá el laxante directamente pasa todo. Entonces el colon se queda ahí como una bolsa y evidentemente aumenta el diámetro colónico. Al aumentar el diámetro, la pared colónica se adelgaza. Al aumentar la presión, se forman los divertículos. O sea que evidentemente es un factor predisponente, totalmente. Bueno, obviamente el estreñimiento, porque si tienes... Sí, todo. El estreñimiento es otro factor predisponente, ¿no? Sí, sí. O sea, todo lo que nos ocasione alteraciones del hábito defecatorio, lo que nos ocasione diarrea, lo que nos ocasiona constipación, son factores. Cambios en el hábito intestinal, sí, que son importantes. Sí, esos son factores, ¿no? Y el aumento de la presión dentro del colon, la altura, ¿no? Que ya hemos visto que aquí en La Paz. El intestino se considera en la actualidad el segundo cerebro del ser humano. Sí, tiene una inervación increíble. Bueno, es inervación obviamente autónoma, ¿no? Claro. El sistema nervioso autónomo. Por eso es involuntario, no es que yo ahora contraete intestino, claro, ahora no. O sea, no lo... Haz ejercicio, planifícate. No se puede. Entonces sí, la inervación colónica es muy importante. Y está relacionada con eso, ¿no? Con el sistema nervioso autónomo. Claro, y te digo esto porque cuando volvamos tenemos que irnos a una pausa ahorita. Hay mucha relación entre la inmunidad del cuerpo, el estrés, los estados ansiosos y el colon. Sí. Y me imagino que tiene que ver también algo con la diverticulitis. Sí. ¿Verdad? Nos vamos a la última pausa, queridos amigos. Ya estamos en los últimos minutos del programa. Hay un montón de preguntas que vamos a ayudar a responder mientras podamos. Volvemos después de estos anuncios. Y recibimos las consultas al 762-05182. Es el número WhatsApp para que usted pueda hacer su consulta, su pregunta a nuestra invitada de hoy. Nos vamos a la última pausa del programa, como siempre agradeciéndoles que esté con nosotros, y nosotros queremos hacerle este consejo importantísimo para que usted tenga una salud envidiable, porque hay que cuidar la salud, hay que vivir la vida con energía, y esto se puede todo gracias a Verotonil. Las vitaminas y minerales son fundamentales para mantenernos saludables, prevenir enfermedades y recuperarnos de estas. Verotonil es el mejor multivitamínico y energizante. Contiene 26 vitaminas y minerales. Verotonil es la fuente de vitaminas y energía que tu cuerpo necesita. Verotonil es un producto de Laboratorios Bagó de Bolivia. Dai, este vestido te va a quedar perfecto. Tengo que bajar de peso. Así no voy a ir a la fiesta. Pero toma Formuline, es la solución. Quitarse un peso de encima y vivir de forma saludable ahora es posible. Formuline atrapa el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de forma natural. Puedes bajar más de 4 kilos en solo 10 semanas de tratamiento. Con Formuline, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. ¿Cómo es? ¿Un partidito? Ya, yo elijo a Osvaldo. Yo elijo a Panchito. Yo a Ricardo. Yo a Sebas. A mi papá. Que nada te detenga.
Con Natur Sport, máximo rendimiento. Transmedia. La evolución de la radio. Estamos de retorno con la doctora Lucía Blanco hablando de diverticulitis. Tenemos ya varias preguntas en el aire. Aquí hay una que me parece interesante. Me dice, mira, yo tengo diverticulitis. Todos los días tomo jugo de limón para la inflamación y me da resultado. Pero cuando bebo alcohol se me irrita. O sea, cuando tomo chufla. Obvio. Y sangro. Pero después lo mantengo con jugo de limón. Bueno, los grandes mitos, ¿no? Grandes mitos y realidades. En realidad no está demostrado que por tomar jugo de limón o jugo de cualquier cítrico eso te proteja contra lo que es la complicación diverticular. Ella dice, no, yo tengo diverticulitis. No, con seguridad que no, porque si tienes diverticulitis ya estamos hablando de la inflamación o infección, ¿no? Tienes divertículos. Tienes divertículos, que en algún momento pueden ocasionar algunas molestias, ¿no? Pero no es el término correcto. Pero es importante, obviamente, mencionar que el alcohol es un factor irritante. Totalmente. Entonces, obvio, si toma bebidas alcohólicas puede haber sangrado de los divertículos, pero también hay que asegurarse que no tenga sangrado, por ejemplo, de patología hemorroidal, ¿no? Porque el alcohol es muy típico que haga sangrar las hemorroides, que están enfermas, sí. Hola, tengo diverticulitis. ¿Puedo comer avena? ¿Hay algún problema con el gluten cuando uno tiene divertículos? No, no tiene relación. Puedes consumir avena, es fibra, por supuesto. Así que sin ningún problema. Sí, pero no tiene relación. Doctores, buenas noches. Muchas gracias por toda la información que nos están dando. Les escribo desde Cochabamba. ¿Hay alguna relación de divertículos con cáncer de colon? Muchas veces me asustan con este tema. Muy interesante esa pregunta. De hecho, hay estudios que se están llevando a cabo donde están viendo justamente si es que hay relación entre el cáncer de colon y la enfermedad diverticular. En realidad, los factores predisponentes y desencadenantes, si bien están relacionados con los nutricionales, los factores genéticos y hereditarios son diferentes. O sea, si tú tienes predisposición hereditaria al cáncer, no necesariamente la tienes para la enfermedad diverticular. Pero no se descarta. Actualmente la literatura no lo descarta. Avanza constantemente la investigación. Entonces yo creo que en unos años vamos a tener una respuesta más certera, pero al momento no hay una relación evidente. No hay. No. De todas formas, hace poco ha sido la conmemoración del Día del Cáncer de Colon. Sí, claro. ¿No? Tenemos que hablar contigo. No, pero ha venido una amiga muy querida, la doctora Méndez. Doctora Sí, Méndez. no me lo perdí. Y bueno, en todos estos temas siempre es importante esto que estamos hablando, la prevención, ¿no? Sí. Si tienes alguna alteración de tu hábito intestinal, si tienes dolores abdominales, si tienes sangrado, no esperes, anda al médico, anda por supuesto. a una cirujana coloproctóloga, a una gastroenteróloga, a un internista. Sí, claro. Que van a saber qué hacer para que si tienes alguna enfermedad, tratarla a tiempo. Claro. O para prevenir que aparezca el No, es cáncer. que claro, el cáncer, bueno, los precursores del cáncer colorectal son los pólipos. Entonces, lo que acabas de mencionar, si hay dolor abdominal, sangrado, ¿qué a mí me asegura que no sea un cáncer de colon? ¿Cómo sé si es divertículos o cáncer de colon? Claro. ¿Tengo visión de rayos X? No, tengo la sospecha clínica. Entonces, como médicos nosotros, al tener una sospecha clínica, lo que tenemos que hacer es la confirmación diagnóstica con los estudios correspondientes. A veces con una colonoscopía vemos los divertículos y se acabó el problema. Pero ¿y qué pasa si vemos un pólipo? Hay que sacarlo, ¿no? Hay que hacer la resección. Sacarlo, estudiarlo y todo. Hacerle la patología, la histopatología y bueno, así se maneja, ¿no? Pero nunca quedarse con la duda, porque a veces por esperar mucho tiempo las cosas avanzan y después ya es tarde. Es difícil, ¿no? Claro. Un cáncer de colon avanzado es muy difícil de tratar. Y el cáncer de colon en estadios iniciales es curable. Es curable. Eso es muy importante. Es curable, es revertible. Doctores, buenas noches. Hace 4 años tuve un tumor y me lo retiraron con la mayoría de mi intestino delgado.
y una parte del grueso porque lo tenía necrosado. Ahora tengo divertículos, mira, uno muy inflamado. ¿Corro el riesgo de que mi intestino se pueda necrosar otra vez? Bueno, esos pacientes que quizás hacen isquemias intestinales segmentarias tienen algún tipo de alteración a veces en lo que es la parte del sistema hematológico, ¿no? La coagulación. Hay que estudiar estos problemas pacientes, ¿no? autoinmunes. Sí, ¿no? Síndromes antifosfolipídicos, en el caso de mujeres. O sea, son pacientes que hay que estudiar. Si ha pasado eso, no estaría de más hacer un chequeo general. Sin embargo, si él tiene un divertículo inflamado, bueno, debe estar con molestias, ¿no? Con dolor, alguna indicación debe estar dando ese divertículo, si él lo detalla así. Evidentemente, recomendarle que haga consulta, ¿no? Que no se deje estar, sobre todo por el antecedente que él menciona, un tumor, resección intestinal de delgado, después hubo algún compromiso con el intestino grueso, algo está pasando ahí. Está, ¿no? Hola, doctores, buenas noches. En una mujer que sufrió un ictus hace 10 años y bajo medicación, ahora le han diagnosticado divertículos en el intestino. ¿Es aconsejable que no tome alcohol? Por lo menos 4 vasos, no se entiende, en un promedio de 2 horas. ¿Qué riesgo puede tener? Te dice si puede tomar, y si puede tomar 4 vasos en 2 horas. No debería tomar alcohol, 0. No debería tomar alcohol, por supuesto. Si tienes divertículos. No, a ver. Es que bien difícil, ¿no? Yo, la verdad, la ingesta de bebidas alcohólicas no las recomiendo, porque se ve mucha complicación incluso en la parte anorrectal, ¿no? Claro. Miren, mucho, y todo me pasó desde que tuve una fiesta. O sea, el alcohol es mal consejero. La verdad, yo no recomiendo para nada. Y con los antecedentes que menciona, peor ¿con todavía, qué necesidad? No, cuídate. Soy un adolescente de 16 años. Hace tiempo por primera vez me dolió el abdomen bajo izquierdo, al lado de la cadera. Y fui al médico, me dijeron que era una colitis, me mandaron un tratamiento, pero nuevamente me ha estado doliendo muy fuerte. Casi siempre es cuando camino o me toco esa zona o me muevo bruscamente. No sé qué hacer, ¿será una diverticulosis? Bueno, por la edad, casi, con certeza que no. No es. Pero es mujer, está en una edad, 16 años, ¿no? Hay que investigar todo lo que me ocasione dolor en fosa ilíaca izquierda. Desde o sea, ovarios. Todo lo que es pélvico, femenino, incluso un colon espástico a esa edad puede haber. Hay muchos adolescentes ahora que empiezan a manifestar manifestaciones de estrés, de ansiedad, Claro, en lo que es el colon, lo que mencionábamos antes, que ¿no? es, y vienen con dolores, y muchas veces al lado del apéndice y te hacen confundir con apéndice. Sí, si es del lado derecho parece apendicitis, ¿no? Y no es. No estaría de más hacerle una buena revisión clínica, a ver si no tiene hernias también. A veces hay hernias, ¿no? En las mujercitas puede haber las hernias crurales. No sé si están bajo el dolor, pero si es un poquito más bajo puede haber hernias. Hay varios diagnósticos diferenciales. Hay que estudiar bien, a esa ¿no? edad. Hay que hacer Sí. pruebas, ecografía. Sí, que en realidad un buen examen clínico y a veces con una simple ecografía lo podemos determinar qué está pasando. A veces son quistes ováricos. Y también, si es una colitis, cambiar tratamiento. Sí, pero lo que pasa es que para el término colitis es un diagnóstico histopatológico la colitis. Claro. Y involucra diarrea. Entonces, es raro aquí, colitis Aquí no en hay, nuestro medio, muy poco. es raro. Muy poco. Es muy raro, sí. Y a esa edad, no. Querida Lucy, qué gusto tenerte aquí. Me encanta volver a hablar contigo. Siempre son temas tan apasionantes. Sé que amas tu especialidad. Gracias, sí. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te puedo mandar a los pacientes que te mando y no les contestas? Lo que pasa es que a veces no puedo atender, porque realmente esta especialidad es escasa. Sí, no somos muchos, entonces los pocos que somos estamos trabajando todo el día. Pero bueno, me pueden encontrar en el 680-89-889. A veces les responde mi secretaria, tengo secretaria. Un nivel. Y a veces mi secretaria les dice, la doctora en la noche le va a responder. Y en la noche yo respondo, así que por favor en la noche. Soy Pero a ese nocturna. número pueden sacar hora para Sí, consultar. ahí les dan cita para conmigo, sí.
Muy conmigo. bien. Y me pueden contar cualquier problema que tengan. Y por favor, siempre les recalco, si realmente necesitan una revisión médica y a veces no estamos en posibilidad, ¿no? Podemos tener esos momentos, por favor confíen en mí que les voy a ayudar con todo gusto. Qué lindo, eso es muy importante. Muy importante. Lucía Blanco, coloproctóloga, amiga de tanto tiempo y ahora amiga del programa también. Gracias por estar aquí con nosotros. No, por favor, muchas gracias a usted, un placer. Vamos a volver con más temas. Siempre. ¿Sí? Sí, claro. Amigos queridos, tenemos que irnos. El tiempo es nuestro peor enemigo, pero ha sido un gusto estar con ustedes. Hemos hablado de un tema bastante importante. Ojalá les haya servido. No se olviden vernos los lunes y miércoles en los programas en vivo, en directo y en los reprises los días martes y jueves. Hasta el próximo programa. Ustedes han estado con Dr. O.